Bien, vamos a dar inicio a la última mesa de este día, que es dedicada al estudio de los intelectuales de Carlos Agarrao. Va a empezar Carlos Paredes, quien es estudiante de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él ha publicado recientemente en Pacarina del Sur, el último número, el artículo El pensamiento conservador en la década de 1930, un estado de la cuestión. Él tiene interés en el estudio de los intelectuales durante el siglo XX. Lo dejo con sus palabras. Buenas noches a todos. Muchas gracias también por la oportunidad que nos ha brindado para dialogar. Y básicamente mi tema reside o se titula más bien Ricardo Agarrao, interpreté a Víctor Raúl Aya de la Torre. Básicamente mi ponencia se va a centrar en lo que sería un estudio de cómo el historiador Agarrao ha interpretado la figura de Aya de la Torre, y me he decidido centrar en dos obras principalmente. La primera, titulada Aya de la Torre y Julio Antonio Mella en México, publicado en 2013, y Víctor Raúl Aya de la Torre, Giros discursivos y contiendas políticas, textos inéditos, que fue publicado en 2014 en coautoría con Osmar González. Asimismo, he considerado viable intentar complementar esta exposición y análisis mediante una comparación con la obra de Nelson Manrique, titulada Luces Frabrista, publicada en el año 2009. Básicamente a lo largo de este análisis voy a intentar ceñirme mucho a lo que tiene que ver con el campo cronológico del propio Agarrao. Hablamos básicamente de la década de 1920, digamos la segunda mitad de esa década principalmente, y básicamente quisiera mencionar también de que hablamos básicamente de antes también intentar dar unos ciertos saltos temporales respecto a que el propio libro de Nelson Manrique es una obra que expande mucho más temporalmente a comparación de Agarrao. Pero bueno, también quisiera destacar que cuando queremos hablar de Aya de la Torre durante la época de estos dos libros de Agarrao, es necesario tomar en cuenta que hablamos de un intelectual y un político que se encuentra en una etapa muy juvenil de su vida. Hablamos de Aya de la Torre que está recién cumpliendo sus primeros años de su tercera década de vida, y también ya se encuentra lidiando con una coyuntura convulsa, básicamente, marcada básicamente por fuertes ilusiones revolucionarias, desarrollo de construcción de hermandades, pero también de grandes rupturas, los cuales van a enlazarse con su rol como jefe del aprismo, que básicamente para aquellos años era un movimiento de carácter embrionario, básicamente, cumpliendo recién sus 4 primeros años de vida. Asimismo, he decidido centrarme básicamente en unas 3 características, las cuales voy a dividir en otros 2 pequeños, ciertas características, para demostrar cómo Agarrao va a darle cierta, o va a construir o va a formar esta imagen de Aya de la Torre. La primera reside básicamente en su ambivalencia y el pragmatismo político manejado por el propio líder agarrista. Básicamente gran parte de su obra, tanto se enfoca en sus libros discursivos como también en sus contiendas con Agarrao, con Antonio Mella, es destacar que mucho de su modo de hacer política está caracterizado por esos giros discursivos que van a estar acompañados también de una práctica política combinada con la aplicación de mentiras y el ocultismo que se caracteriza por un modus operandi político que intercala también el empleo de un discurso violento y la disciplina que vamos a ver ya a lo largo de esta exposición. Básicamente, quisiera también destacar, ¿no?, que estas 2 obras nos dan una introducción bastante interesante. Más que todo, entender cómo Aya de la Torre puede ser visto en la posteridad. Se me ocurren incluso propios casos similares como el de José de Ribagüero y Osmo. El tema con Ribagüero básicamente es que cuando lo queremos ver en la posteridad se le quiere ver como un intelectual y político que pasa de ser liberal a ser conservador e incluso lo tiene de fascista. Y claro, surgen preguntas básicamente si Ribagüero era un tipo de intelectual que tiene un tipo de orden multifacético
o básicamente siempre fue así, y en base al cambio coyuntural, la interpretación de los que los rodean, de los intelectuales posteriores a él, van a generar un tipo de ver, o van a ver más bien su, entre comillas, verdadero ser. Creo que este tipo de preguntas y cuestionamientos se pueden aplicar para el caso de Aida de la Torre en sí, ¿no? Bueno, en sí, otro aspecto que es necesario destacar es el doble discurso que menciona, bueno, que podemos destacar en base a las dos obras de Garrabao. Como ya mencioné antes, los giros discursivos se manifiestan por esta bifurcación de su discurso político. Uno de los casos más llamativos reside en la publicación de 2013 de Garrabao sobre el caso de Nicaragua. Hablamos de contextualización. Nicaragua se encontraba en un periodo de ocupación militar por parte de Estados Unidos y en respuesta se gesta una guerra de liberación nacional encabezada por el general Sandino. Básicamente la coyuntura exige una reacción por parte de las organizaciones de izquierda, tanto de corte comunista, pero también, más que todo, bajo un lema del antiimperialismo en sí. Si bien las figuras como Antonio Mella, bueno, Julio Antonio Mella buscan profundizar un tipo de lucha armada para apoyar a los objetivos políticos de Sandino, Raúl Aida de la Torre recurre a métodos muy polémicos, básicamente. Y esto deviene en reconocer una iniciativa propuesta por el gobierno de Estados Unidos para realizar una elección en el país de Nicaragua, una elección que también significaba la exclusión de la participación del general Sandino y solo la participación de miembros liberales y conservadores. Ese tipo de acción o decisión tomada por Víctor Raúl Aida de la Torre va a generar, digamos, aparte de sus primeras lecturas, o bueno, ya de por sí las relaciones con Antonio Mella ya venían llevando de polémica a polémica, pero esto, digamos, es el punto de quiebre en sí, ¿no? Asimismo, ese doble discurso no se hace presente solo en, bueno, se hace presente no solo en su decisión antiimperialista, pero también de reconocer, de entrar como fiscalizador de estas elecciones que para la izquierda mexicana fueron consideradas como una traición, sino más bien el de que maneja un discurso favorable y simbólico a la resistencia antiimperialista de Sandino. En este caso, discursivamente y en el papel reconoce la vía armada como una lucha necesaria, pero en las acciones decide reconocer la iniciativa de Estados Unidos. Y claro, eso incluso deviene a prácticas incluso casi antimilitaristas. Por ejemplo, el caso de del entonces aprista Esteban Pavlovich, que viaja a Nicaragua, básicamente por sus propias convicciones para apoyar a Sandino, es utilizado por Aida de la Torre para dar a entender de que el movimiento aprista estaba enviando una legión de soldados o una legión de revolucionarios en apoyo de Sandino. Básicamente, ello también tiene como consecuencia que Pavlovich va a terminar dimitiendo del APRA y sumándose a la causa sandinistas. Ahora, el caso puede incluso paralelizarse con lo que sucede en Perú. Básicamente, durante esos mismos años, Aida de la Torre desarrolla un discurso, o bueno, un escrito, una reacción básicamente, reconociendo la presencia de legiones revolucionarias apristas que se estaban preparando en Talara, a cargo del aprista Iparraguirre. Básicamente, Miguel de Garrabao y también Nelson Manrique, que también es su obra, su aprista, coinciden básicamente reconociendo esta imposibilidad para la formación de dichas fuerzas. Recordemos que para ese entonces Iparraguirre se encontraba en un contexto en el cual el APRA no tenía ningún tipo de presencia en nuestro territorio. Y claro, eso debe incluso a una búsqueda por consumar un tipo de relevancia a nivel internacional. Asimismo, la práctica del ocultamiento aparece básicamente con sus intenciones de destruir
las acusaciones que se le atribuyeron a él debido a su apoyo que brindó al régimen de Leguía en 1919. Asimismo, cuando se consolidó o se decidió formar ese tipo de experimento proto-partido aprista que se denominó Partido Nacional Libertador, en base incluso al manifiesto de Abancay, va a pasar al olvido. Y también sin mencionar de que, casi se me pasa, lo que sucede en Talara también va a quedar como una anécdota que queda en el olvido. No se va a tocar nuevamente ningún tipo de escrito aprista, que eso lo plantea básicamente Nelson Manrique en sí, su texto aprista. Entonces, esta toma de decisiones también incluso colinda mucho con su accionar durante la década de 1930. Como ya mencioné antes, la aplicación de la violencia política se va a notar con lo que sucede en la Revolución de Trujillo, pero que también es un hecho posterior a un reconocimiento de una vía electoral. En este caso, Manrique también da un paso incluso más adelante, que me había grabado a nivel de su estudio cronológico, en este caso la década de 1920. Manrique nos brinda, digamos, un análisis muy interesante respecto a que el propio lenguaje o el propio discurso combativo va a terminar bifurcándose. Con la culminación de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, la figura de Estados Unidos va a ser reconocida bajo una lógica del interamericanismo democrático sin imperio. Ahora el mando soviético es entendido como una figura a la que hay que atribuirse de todo lo malo del imperialismo, y por ello debe ser combatido. Entonces, claro, incluso esta división se plasma, podemos ver incluso ecos de lo que ocurre en Nicaragua y en Talara, cuando durante la guerra de Corea, Aya de la Torre le ofrece a los Estados Unidos enviarle 2.500 artistas para que luchen en Corea a favor del bando occidental, lo cual terminó siendo un tema polémico incluso dentro de los artistas para un periodo de transición. Asimismo, creo que también resulta interesante destacar que gran parte de esta vía o de utilización de la vía armada por parte de Aya de la Torre terminaba siendo un proceso que salía de sus propias manos. Mayormente, y eso se puede explicar un poco en base a lo que plantea Manrique, básicamente por esa tardía impresión y aparición del texto más conocido de Aya de la Torre, El Antiimperialismo y el APRA, el cual fue redactado en un periodo de 1920, un momento en el cual aún Aya abrazaba mucho el tema de la labor revolucionaria, mucho más inclinada a la izquierda, pero que finalmente llega a las manos de las masas en la década de 1930. Básicamente hay una total desconexión entre las expectativas que se forman los lectores de ese texto frente al frente al pragmatismo más bien de Aya de la Torre. ¿Sí? Y eso lo podemos ver incluso ya a manera póstuma cuando vemos incluso que las alianzas con Manuel Prado, Arteche y Manuel Rodríguez ya en la década de 1950 terminan provocando incluso diferentes disidencias del APRA, pero incluso disidencias de corte radical. Casos como, por ejemplo, el movimiento de izquierda revolucionario, e incluso ya atreviéndome a afirmar desde el propio NRTA, que afirmaban reconocer, incluso a reclamar de cómo el APRA debió haber sido verdaderamente, aunque claro, hay que tener matices para afirmar ellos. Ahora, también es necesario destacar que dentro de esta ambivalencia hay un tipo de intento de inclusión y de exclusión ideológica para la revolución que plantea el Salvador Aya de la Torre. Si bien inicialmente su discurso a favor de un ideario antiimperialista enfocado en formar un frente único para unificar todas las clases sociales en contra de ese mal común que es el imperialismo, va a terminar, primero generando ciertas reacciones por parte de la izquierda. En este caso, el propio Julio Antonio Meyer critica mucho el hecho de incluir a los propios campesinos dentro de esta gesta revolucionaria. Esto obviamente genera roces, básicamente. E incluso podemos entender que el espacio de Comintern termina siendo
un terreno espinoso para la propia Aya de la Torre, puesto que la propuesta de un frente único que abarque diferentes clases sociales coincide mucho con el periodo de surgimiento de los fascismos. En la década de 1920, el propio Comintern demostraba ciertos temores de que surjan casos similares en sí. Y claro, escuchando un partido que logra reconocer la presencia de la burguesía en sus filas revolucionarias, no sorprendería que haya levantado una que otra ceja. Ahora, resulta también llamativo que el propio Aya de la Torre no abandona la idea socialista para cuando propone esta vía antiimperialista. Más bien, planteaba que el frente único y la lucha contra el imperialismo sería viable para encumbrar a la población latinoamericana al socialismo. Y claro, eso se manifiesta con intentar consolidar ese partido nacionalista libertador. Pero claro, también cuestionamientos. La propia célula laprista en Francia cuestiona incluso el planteamiento de cómo se puede llegar al socialismo si se deja de lado un poco la clase proletaria. No es un partido únicamente proletario, y por ende para ellos no podría ser un partido socialista. Claro, entonces incluso reincide mucho en la dialéctica de que hay una confianza muy frágil al creer que una unificación de clases sociales podría triunfar más allá de vencer al imperialismo, sino que en parte surge, digamos, esta preocupación por qué viene después de derrotar al imperio. Entonces, digamos, los obreros, ¿con quiénes van a combatir después? ¿De qué les sirve en este caso el nacionalismo? ¿De qué les sirve la nación? Y claro, esto conlleva que luego de vencer el imperio, gran parte de las opiniones de la izquierda, en este caso más de corte socialista y comunista, planteaban de que sí o sí la lucha de clases va a suceder de un modo u otro, y bien culminan la lucha contra el imperialismo en sí. Y claro, este es un exclusivismo que viene por parte inicialmente de la izquierda, pero ya con el pasar de los años, el propio Aya de la Torre, y basándome en lo que plantea Nelson Manrique, va a desarrollar un discurso más centrado en reconocer la famosa frase, solo el APRA salvará al Perú, marcada también por la propia ruptura que tiene Aya con Mariátegui, que denota en este caso un exclusivismo por parte del APRA, e intentar apropiarse de este título como los verdaderos gestores de la revolución, ya no tanto en la idea de buscar ser los que encabezan, sino de ser los únicos en sí. Además, creo que es necesario destacar el hecho de que gran parte de sus contrincantes que mencionaba anteriormente, tanto Mella como Mariátegui, van a terminar teniendo un destino común. Las polémicas que tiene con ambos intelectuales va a terminar de manera prematura con el fallecimiento de Mariátegui en 1928 y el asesinato de Mella en 1929. Ahora, también creo que es necesario, no podemos apresurarnos tampoco a decir que fue un corte directo. No es como que por una decisión Aya de la Torre, Mella y Mariátegui hayan olvidado todo el tipo de especialistas o todo el recorrido que han tenido. Hablamos de individuos y personas que han recorrido momentos de construcción de hermandades y compartir espacios de lucha, de estudio y de militancia. Y claro, eso se puede notar incluso cuando el propio Mella se siente traicionado por las decisiones y decisiones políticas del propio Aya de la Torre. Si bien Melgar Abao menciona de que esta opinión de Mella es más por un desconocimiento de lo que es el antiimperialismo en sí, podríamos incluso más llevarlo al hecho de que el propio Mella se habrá sentido abandonado por su antiguo camarada al plantear una vía diferente a lo que ellos consideraban como una revolución conjunta. Asimismo, Aya de la Torre logra participar en la revista Nota, incluso un poco antes de que logre romper sus lazos con Mariátegui. Ahora, Aya de la Torre también se caracteriza por este empleo de la violencia y la disciplina en sí, como un tipo de vías para consolidar un partido consistente y fortalecido.
Y claro, no basta solo el empleo de un discurso, sino que se necesita de una aplicación de métodos, en este caso la violencia entra en juego, como una manera de garantizar el menor número de críticas y de disidentes. Y asimismo entendieron de que la disciplina era un modo de distinguirse del resto de partidos de izquierdas e incluso lograr superarlos. Entonces, la violencia se puede manifestar de diferentes maneras. En este caso podemos tomar las amenazas y reprimendas, conocido coloquialmente como esa práctica de bufalería aprista. Melgar Arbao, en su publicación en 2013, menciona de que Julio Antonio Mella fue víctima de esta acción. Básicamente, por supuesto, que luego de publicar este texto, que es el ARPA, terminó siendo objeto de amenazas por parte de partidarios y militantes artistas, que la amenaza de torturas y luego de la muerte. También creo que también es necesario destacar, ¿no?, que dentro de la del discurso de la Torre hay un empleo muy recurrente al hecho de tomar lucha revolucionaria. Como ya mencioné antes, la lucha armada responde también incluso a una vía radical. No es de sorprendernos que incluso cuando vemos, en el libro se menciona ese llamado a exterminar el gamonalismo, pero si vemos incluso en las propias revistas del APRA, podemos ver incluso tomas y dibujos de campesinos tomando armas y en contra de la destrucción del civilismo. Entonces hay un mensaje también de la lucha política, en este caso más que lucha política, de la lucha armada en sí. Asimismo, creo que la violencia también no solo aborda temas de daños físicos, sino también el daño verbal, o la violencia verbal más bien, manifestada en estos duelos verbales que tenían, sobre todo Aya de la Torre y Mella, en el cual se jugaba básicamente el honor y el liderazgo político. Pero más que todo quisiera centrarme en lo que plantea esta situación con Mariátegui. Creo que si bien en Melgar Arbao podemos notar este desencuentro que tienen los dos intelectuales y políticos, básicamente aún Aya de la Torre, en los escritos de Melgar Arbao, reconoce de cierto modo una elegancia ideológica y política de las capacidades de Mariátegui, ideológica, pero negando un poco sus capacidades políticas. Nelson Manrique logra expone en su libro cómo Aya logra incrementar esta intensidad de la violencia política. Cuando ya hablamos de esa ruptura, hablamos básicamente de que las tendencias comunistas y antimariateguistas se van a concretizar en ese rencor. Y no es de sorprendernos que si leemos el libro notamos estos ataques personales enfocados en denigrar la figura de Mariátegui, con calificativos que no solo buscan cuestionar su condición de intelectualismo, sino también su condición de enfermedad por la falta de una pierna, en este caso por ser cojos, básicamente. Ahora, también creo que es necesario destacar la disciplina como esta fortaleza y la seguridad. Básicamente la disciplina se entiende como, se entiende como un modo de resguardo para evitar disidencias, eso ya lo mencioné antes. Pero dentro de la obra de Melgar Arbao se pueden encontrar casos como, desde tiempos antes de que surja la APRA, como estas iniciativas de corte educativa. El interés de Aya por el Estado laico, el derecho de libertad y creencias y cultos, fue un área importante para él. Y claro, esto lo lleva a querer apoyar la lucha obrera estudiantil en Lima contra la interpretación oficial del culto al Sagrado Corazón de Jesús. En parte buscaba consolidar posiciones que superen el conservadurismo latinoamericano. Y claro, uno podría incluso atreverse a retomar ciertas reminiscencias de las recomendaciones del arribismo, de propinar la educación como un modo de superación, por así decirlo. Pero hay una diferencia clave. La comparativa, en esa podemos notar que Aya de la Torre propone, un tipo de educación de corte revolucionaria y enfocada en expandir la accesibilidad de la educación superior. Mientras que para el caso de los realistas podremos notar un tipo de objetivo de expandir una educación de corte intelectual y cultural, mas no llegan a proponer políticas o iniciativas concretas. Y más bien solo se limitaron a señalar el problema existente y también con ello consolidar lo que ellos entendieron como una regeneración social.
Claro, eso recayó sus discípulos intelectuales, en el cual pues, incluso el propio Aya de la Torre se encuentra como miembro de la generación bicentenario. Creo que también es necesario resaltar la propia aplicación del coercimiento, o de la coerción más bien, a los posibles disidentes del partido. Básicamente Aya planteaba este objetivo de consumar un código de honor para exaltar la disciplina, el compromiso pleno, la lealtad y el sacrificio aprista, básicamente obedeciendo fines correctivos y depurativos para los fines de la RA. En parte también ello pues, evidencia pues, un tipo de vena autoritaria en sí dentro de su propio movimiento, y claro, me sorprende que incluso sus propios compañeros lo hayan querido considerar un tipo de fenómeno de tendencia fascista. Respecto a la búsqueda de originalidad, quisiera básicamente destacar, ¿no?, que esta búsqueda por la revolución liberalista responde, digamos, a buscar proponerse como una alternativa frente a las izquierdas comunistas, pero también en lograr concretizar una americanización de la revolución. El proponerse como una alternativa, en parte responde primero en esta ruptura generacional con quienes fueron sus maestros pertenecientes a la corriente de la generación de 900, con influencia del liberalismo, básicamente. En este caso, Aya de la Torre busca tomar ideas de Henry Barbuss para consolidar tendencias ideológicas enfocadas en conciliar la clase intelectual con el activismo político por encima de los espacios académicos, para jugar un papel en estos jóvenes discípulos. Desde esa etapa de peregrinaje, Aya de la Torre tiene este desencantamiento con la Comintern por considerarla eurocentrista, e incluso buscar, como ya mencionaré dentro de poco, alternativas como Comintern. Ahora, el proceso pacífico de buscar originalidad no fue algo pacífico. Era de esperarse que haya una confrontación con las organizaciones de índole comunista. E incluso los propios comunistas mexicanos, en los que se encontraba Mella era cubano, pero se encontraba en México en ese entonces, reconocían, digamos, gran parte de estos pretendentes integralistas y del Frente Único como una alternativa, o como una alternativa tentadora para diversas clases sociales, e incluso un posible bache para que el Partido Comunista Mexicano se consolide en los espacios universitarios. Así que, ahora, ya como parte final, básicamente el aspecto de americanizar la revolución, podemos entenderlo como un tipo de... No es un rompimiento de los cánones en sí, de parte de americanizar el proceso revolucionario o de buscar la vía americana, ya proviene incluso de tipos realistas en sí. Pero lo que sí podemos destacar es que Aya de la Torre busca alimentarse de propuestas provenientes del lejano oriente, y también entenderlas como un medio para la nativización de la revolución. Y también obedece fines tácticos también. El hecho de no optar por el nombre comunista lo quiere caracterizar básicamente por considerarlo riesgoso a que surja una opresión y logre, digamos, diezmar a las débiles fuerzas obreras en ese entonces. Y claro, eso también responde a esa crítica a gran parte de las izquierdas latinoamericanas que en ese entonces buscaron apropiarse de estos lineamientos del Internacional Comunista sin ningún tipo de cuestionamiento. Claro, este tipo de puntos incluso se comparte con Mariátegui en sí, ¿no? Y también el reconocer que los propios estados pues, no se pueden homogeneizar. No es lo mismo hablar de un estado instrumento de opresión en el caso latinoamericano que un estado europeo. Hay una construcción histórica que Aya de la Torre también cuenta en sí. Y bueno, a modo de conclusión, básicamente, tanto lo que he visto de Melgar Bao como de Nelson Manrique, si bien ambos abordan espacios temporales distintos, no debe sorprender que cada uno de ellos logra complementarse de un modo u otro. Esperaba un tipo de debate, pero de cierto modo la complementación creo que es un balance positivo en sí, básicamente porque creo o da un paso adelante dentro de lo que es esta rama de la historia intelectual, la historia del pensamiento político, para, digamos, profundizar mucho más en estas facetas
más humanas de los intelectuales y los políticos en sí, saliendo y intentando superar la historia militante que ha predominado por muchas décadas en sí. Básicamente eso sería todo mi ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora vamos a tener la participación de Manuel Marcos, quien es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene interés en la historia de los movimientos sociales y la historia del arte contemporáneo. En la actualidad estudia la maestría en historia en la misma casa de estudios y en la Casa Mariátegui es el encargado de su área de biblioteca. Lo dejo por su palabra. Quiero comenzar agradeciendo a Guillermo Fernández por la invitación. Yo con él converso, siempre le consulto las investigaciones que estoy haciendo, suele darme algunas sugerencias. Esta vez me convenció y me dijo: Manuel, creo que investigar a Melgar Bao creo que va a ayudarte mucho a aclarar por contraste los temas que tú estás investigando. Él me convenció y me doy cuenta de algo. En todas las mesas los ponentes leen sus notas. El anterior también. No habemos, o no hay todavía especialistas en el Bao que pueden venir y sin nada exponer, dar piruetas que te permiten entender de miles de formas a Melgar Bao. Al menos esto creo yo durante este evento. Quizás en otros lados sí ocurre eso. A mí me ha parecido increíble la lectura del texto, pero yo quiero comenzar primero y el paso que también yo me voy a ordenar. La mesa que yo comparto es intelectuales. Yo estuve revisando Pacarina del Sur, que es la revista justamente que funda Melgar Bao, los números 46 y los números 47, intentando buscar los libros que ha publicado Melgar Bao. Yo pude agruparlos como libros de intelectuales de Melgar Bao, 4 libros de intelectuales. También incluyen, por ejemplo, que ha comentado el compañero, que es Víctor Rodríguez de la Torre. Me sorprendió mucho el trabajo dedicado a Raúl Porras Barnechea, también a Juan Pablo Chang Navarro. Son textos intelectuales, pero también había una cosa que me llamó mucho la atención. Melgar Bao también tiene estudios mariateguistas, o son estudios dedicados a Mariátegui. Melgar Bao ha dedicado desde 1995 hasta el 2018 5 trabajos a Mariátegui en diferentes ámbitos, y justamente a mí me ha tocado trabajar el libro que publica Melgar Bao sobre Mariátegui, hecho en 1995. Es el primer trabajo de Melgar Bao sobre José Carlos Mariátegui y que titula Mariátegui, Indoamérica y las crisis civilizatorias de Occidente. Lima, empresa editora Amauta. Y que justamente es el trabajo. Es delgado, es pequeño, pero engañoso, porque es un poco más sofisticado de lo que yo esperaba. Me costó mucho entenderlo, e incluso creo que tengo 3 o 4 formas de presentar este texto. Ahora, este texto fue presentado justamente aquí en la Casa Mariátegui hace exactamente 30 años, en el mes de junio de 1995. Quiero, para no salirme del orden que tengo, que es bastante caótico, este libro es especial. Este libro ganó un concurso que el año 1994 había organizado la comisión que se encargaba de celebrar el centenario del nacimiento de José Carlos Mariátegui. Básicamente la convocatoria tenía como fin
tratar sobre la vigencia del pensamiento de José Carlos Mariátegui. Hubo un jurado evaluador, fue un concurso internacional. El jurado estuvo conformado por Roland Forgués, Antonio Melis, Gunter Manjoy, Leopoldo Sea, Estuardo Núñez y Aníbal Quijano. Realmente era una terna bastante entendida, con altísimo nivel. El primer lugar de este evento le tocó a César Germanat con su trabajo El socialismo indoamericano, el segundo a Francisco Vival con su obra Vigencia de Mariátegui, y el tercer premio fue para dos personas, es compartido. Y Ricardo Melgar Bao justamente obtuvo premio tercero justamente con esta obra, Mariátegui, Indoamérica y la crisis civilizatoria de Occidente. Este libro, ¿por qué es especial? Primero creo que el autor en su editorial, con el prólogo al texto, se presenta a sí mismo y dice: yo soy de la generación de 1969. Confiesa que eran momentos en los cuales, junto a su grupo generacional, buscaban cambiar un poco en términos, no sé si decir, comunes, cambiar el mundo. Teníamos también mucha fe en hacer cosas, y sin embargo no habíamos entendido en realidad lo complejo que es el mundo, porque tras él subyace a ese mundo complejidades incluso ideológicas en diferentes ámbitos, no solamente urbanos, sino también más allá de estos. Melgar Bao, aquí hace exactamente 30 años, y en esta misma mesa, donde me consta que es la misma mesa, también es el mismo ambiente, se dirige justamente, o se expresa a sí mismo, narra un poco en este prólogo lo que es su generación, pero con algunas advertencias. Soñábamos, pero ya para 1995, dice él, estamos en medio de un mundo post caída del muro de Berlín, que por ejemplo se dice que ya se estaba viviendo el fin de la historia, ya se vivía una cultura donde ya no existían los obreros, donde se vivía en un mundo ya unipolar, ya vino abajo esa bipolaridad que existía en el mundo. Y dice, ¿no? Hoy sin duda los tiempos son otros, pero es indudable que asistimos como protagonistas y quizás como víctimas a una crisis civilizatoria de Occidente, más profunda porque involucra a los socialistas reales, hoy en bancarrota en Europa y en repliegue en el mundo periférico. A pesar de ello, su generación, los mariáteguistas y con ellos los mariáteguismos, siguen enfrentándose a los desafíos contemporáneos con Mariátegui sin caer en las muchas veces equívocas cartografías postmodernas que anunciaban el fin de la historia, de la ciencia, de los grandes relatos e ideologías. Es lo que antecede a lo que va a ser las preguntas clave de este libro, ¿no? Que es: ¿podré recuperar y relanzar una utopía mariáteguiana sobre la crítica civilizatoria en medio de esta asimétrica globalización? Entonces, esto es más o menos lo que expone en este trabajo, y este trabajo es importante por eso. A ver, el 4 sigue el 5, y el 5 tengo aquí. Este libro, a mí particularmente, de ese libro me atrajo lo que es el punto donde el autor trata el mundo comunal, el mundo indígena y su acercamiento a lo que sería el pensamiento socialista, cómo ha sido y cómo lo narra. Justamente para poder entender esto, yo quisiera tocar el tema de las generaciones que dice Mariátegui. Este libro se puede entender mejor por contraste a la producción de alguien u otro intelectual de su generación, que era justamente Alberto Flores Galindo. Alberto Flores Galindo es contemporáneo a Melgar Bao,
Bueno, cuando escribe su texto, ya había fallecido Flores Galindo. Flores Galindo muere en el año 90, no vio lo que probablemente vio Melgar. Entonces, aparte de esto, este era el primer texto de Melgar sobre Mariátegui y quería obviamente presentarlo de una manera diferente a quien Tito Flores Galindo había presentado dos libros increíbles ya sobre José Carlos Mariátegui. Uno que es el año 80, que es La agonía de Mariátegui y la polémica con la Comintern, y propiamente más cercano al texto o al espíritu del libro de Melgar es el libro de Tito Flores Galindo, Buscando un Himno, Identidad y Utopía en los Andes. Es un libro del año 1986. Los dos miembros de una generación abordan el tema de lo indígena, la política y la cultura. En Buscando un Inca, Flores Galindo retoma y desarrolla varias ideas mariateguistas, porque los dos son mariateguistas, como la necesidad de comprender el mundo indígena no solo desde una perspectiva económica, sino también cultural, simbólica y política. Su enfoque en las utopías andinas ofrece una perspectiva crítica y renovadora sobre la construcción de la nación, destacando la importancia de reconocer y valorar las tradiciones y cosmovisiones indígenas en la figuración del futuro. Otra vez, ¿cómo pensó el mundo indígena Flores Galindo? En su obra Buscando un Inca, Identidad, Utopía en los Andes, Flores Galindo recupera la idea de que en el mundo andino persiste una utopía igualitaria centrada en el retorno del Inca, una memoria colectiva que estructura resistencias y esperanzas populares. Entonces, tengo varias cosas que he ido anotando porque después de esto creo que las actas creo que se van a publicar. Pero cómo Melgar piensa, en todo caso, cómo trabaja el Mariátegui y cómo trabaja también lo indígena. Melgar es antropólogo, es historiador peruano, tiene estudios de las izquierdas latinoamericanas, del pensamiento crítico y los movimientos sociales. Es considerado uno de los principales especialistas en el estudio de Mariátegui, tanto en el Perú como en América Latina. ¿Cómo pensó el mundo indígena de Carlos Melgar desde la historia intelectual? Es decir, enfocándose en personajes específicos. Desde la historia intelectual y las izquierdas, Melgar ha trabajado más en el campo de la historia intelectual y los movimientos sociales. En relación al mundo indígena, se interesa en cómo los pensadores, activistas e intelectuales de izquierda como Mariátegui lo conceptualizaron. El trabajo justamente de Ricardo Melgar, que esta vez yo estoy intentando presentar, tiene una característica especial. Sí, se centra la primera parte, que es la que yo voy a tocar, explicamos un poco cómo ha sido, vamos a decirlo así, el socialismo en el mundo andino, cómo ha sido la llegada del pensamiento mariáteguiano en las comunidades, cómo ha sido reinterpretado. Primero decir que este texto es bien interesante. Tito Flores Galindo se basa en documentos oficiales de la izquierda, se basa en, por ejemplo, cartas, se basa en estudios antropológicos, pero ¿qué hace Ricardo Melgar? Ricardo Melgar utiliza otras cosas, por ejemplo, la literatura que estaba surgiendo, por ejemplo, hecha por José Luis Ayala, está utilizando obras literarias. Hasta ese momento las obras literarias no eran materia de consulta para aquellos que trabajaban a Mariátegui. De hecho, en esta obra Melgar utiliza casi historias noveladas, literarias, hechas por ejemplo por José Luis Ayala, como ya lo mencioné. Él los incorpora en sus interpretaciones y explicaciones. También José Luis Ayala también, por ejemplo, utiliza citas de Arguedas. Entonces, y no solamente está trabajando con fuentes, vamos a decirlo así,
de manera libre, sino también está utilizando documentación que todo investigador, que todo antropólogo puede incorporar para poder narrar eso que personajes como Tito Flores Galindo, como Capsori, al estudiar a Mariátegui, habían dejado de lado. ¿Qué es lo que ellos habían dejado de lado? Tal y como lo dice Ricardo Melgar Bau, se ha dejado de lado el pensamiento, cómo el socialismo llega, cómo se distribuye en el mundo del hambre, en el mundo andino, en el mundo de las comunidades. Entonces, ese trabajo es una suerte de narrarnos, no solamente cómo Mariátegui inicialmente va informando como periodista jovencito en 1915 sobre lo que, por ejemplo, eran las demandas de algunos amazónicos en estas regiones, o cómo en 1918 él también está informando, después de dejar de ser Juan Croniqueur, sobre lo que era los asedios de Ronimaqui en Puno. También en este trabajo el autor nos dice que también poco a poco va a ir acercándose él, ya no como redactor, sino porque poco a poco va teniendo intereses sociales a los representantes de las diversas comunidades que llegaban a Lima ya para 1918, ya para 1919, y nos narra de una manera muy interesante cómo Mariátegui, cuando llega de Europa en 1923, se va acercando a través de la invitación que le hace allá de la Torre de participar en las universidades populares González Prada, a los asistentes de esos lugares que eran justamente también indígenas, que habían comenzado a llegar con fuerza, sobre todo cuando ya con el gobierno de Velasco Leguía en 1919 crea esta famosa organización, la Dirección de Asuntos Indígenas, que convoca a líderes comunales. Entonces es allí donde se va conociendo los líderes, hace sus quejas, sus demandas a la institucionalidad, pero también estas personas van generando redes, y es Mariátegui que los conoce ya en las universidades populares, y nos narra de manera magistral esta fase, pero luego deja Melgar Bau de narrarnos esto, y lo que va a hacer es entrar a un mundo de campo, de lo profundo. Y dice, cuando en 1927 salen los 7 ensayos, creo que es el 28, ¿no? Sí, 1928 salen los 7 ensayos, en el Ande se vuelve como un texto fundacional. ¿Por qué? Porque ese texto es asumido y reinterpretado por diversos líderes comunales que lo habían leído, que habían conocido a Mariátegui, pero cuando vuelven a sus espacios, que también están politizados, también están ideologizados, porque la militancia también se da en las comunidades, y lo sustenta Ricardo Melgar Bau, que dice, muchos de estos líderes de pronto comienzan a explicar a su modo, por ejemplo, lo que es el socialismo, lo que es el trabajo de Mariátegui. Muchos tienen un lenguaje especial, incluso cuentan sus sueños, a través de los sueños explican, muchos se declaran también, por ejemplo, yatiris, y como yatiris en Puno comienzan a ver, como considerar como yatiris, y comienzan a transmitir a Mariátegui, pero en términos de lenguaje no occidentales, sino, vamos a decirlo así, es una interpretación de la reinterpretación de los 7 ensayos, y es lo que Ricardo Melgar Bau hace. Ricardo Melgar Bau, antropólogo, historiador, narra esto. ¿Por qué? ¿Por qué tiene este libro? Porque el objetivo real de Ricardo Melgar Bau es la democracia. Decía, estamos en un tiempo en el cual los actores también deberían ser aquellos que vienen de otros grupos culturales, hay que entenderlos, hay que asimilarlos, y lo que hace es rescatar estas experiencias políticas en los Andes, rescatar a Mariátegui,
y sobre todo rescatar también esas experiencias necesarias para que, y creo que es necesario volver a este libro hoy en día en los cuales se trata muy mal o se desprestigia mucho a los líderes comunales, se los presenta como demonios, como enloquecidos o cosas parecidas. Sí, esto, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Para finalizar esta mesa tenemos la participación de Juan Herrera, quien es egresado de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con gran interés en la historia de los intelectuales, la historia del APRA, el sindicalismo y la política durante el Perú del siglo XX. Sin más, nos vamos con sus palabras. Bueno, muchas gracias a la Casa Museo José Carlos Mariátegui y a Guillermo Fernández, que se ha encargado de organizar este coloquio en homenaje a Ricardo Melgar. Yo la primera vez y la única vez que lo conocí a Melgar fue en el año 2019, cuando se conmemoraba el 10º aniversario de la revista Pacarina del Sur. Y bueno, en un evento que organizó la doctora Marinés Valdivia, un simposio sobre el centenario de la Alianza Popular Revolucionaria Americana del APRA, pude dialogar con Íñigo García Báez, con Fabio Moraga y con Leandro César, que demostraban cómo el papel que había jugado Ricardo Melgar en estudiar a los intelectuales del Perú, y específicamente sus temas dedicados al APRA habían sido estudiados por casi todos los historiadores y dedicados a la historia intelectual en América Latina y el mundo. Ricardo Melgar fue un destacado antropólogo y historiador peruano dedicado a la investigación de la historia intelectual y política del Perú y América Latina, pero sin el relevante eco que merece en la historiografía peruana a diferencia de Latinoamérica, sin dejar de lado sus estudios sobre el movimiento obrero, las izquierdas y los movimientos sociales. En la compilación de escritos en la batalla intelectual por el Perú que realiza Naim Melgar Rizzo y Perla Jaimes Navarro, se analizan tres figuras principales, que son José Carlos Mariátegui, Aya de la Torre y José María Arguedas, a través de un análisis de las redes intelectuales, proyectos culturales y la dimensión simbólica de los imaginarios políticos que entrelazan a los personajes estudiados. En Pacarina del Sur, en su edición de homenaje en el año 2021, hay un texto de Alexandra Pita González en el cual señala que no es extraño que Ricardo no se ocupara en definir el concepto de redes intelectuales, sino de observarlo etnográficamente a través de los lazos que se formaban entre los sujetos de sus análisis, vicisitudes a una red intelectual. También utiliza herramientas de análisis de redes establecidas para visualizar y analizar las conexiones entre los distintos actores. La revisión metódica y crítica del contenido del texto, cartas, artículos, le permite entender las ideas y comprender los debates suscitados, comprender cómo se forman y evoluciona el sistema de redes, la identificación de patrones y tendencias en las relaciones y debates intelectuales de las que fueron partícipes estos tres personajes mencionados. A partir de ello, contextualiza el estudio de redes en su momento histórico y cultural, rescata el papel de dos historiadores importantes como emergentes de la nueva historia, de la nueva izquierda intelectual, que son los escritos de Emilio Choima y de Pablo Macera. La primera figura a estudiar es sería, no siguiendo el curso del libro, pero sería la del tercer intelectual estudiado por él, José María Arguedas, donde analiza el papel que asume en la representación de los simbolismos inmersos en las tramas de sus escritos, la relación que desea otorgar a través de un simbolismo en el deseo de mostrar un cuadro de costumbres y experiencias caracterizado a su vez por su multiplicidad en cuanto al uso de múltiples narradores y la inclusión de textos etnográficos y lingüísticos. Sitúa al lector a reflexionar sobre la identidad cultural de un país como el Perú, cultural y étnicamente diverso, donde la memoria y la tradición oral en la construcción de la identidad cultural juegan un papel clave. Su escritura y narración reflejan la realidad social y cultural social de los pueblos indígenas, sobre todo en Yaguarfiesta y en Los Zorros, que jocosamente lo titula Entre la mierda y la miel. Pero una de las figuras principales es, sobre todo la que he hablado, que me antecedido, que es la figura en torno a Mariátegui.
Está destinado los 4 artículos a estudiar el estudio de la revista Mauta y el último en el quincenario Labor. Pero a diferencia de otros estudios, se toma papel intelectual de Mariátegui, como lo ha realizado Alberto Tauro Albino con Amauta y su influencia, los textos de Fernanda de Viqueira, Epopeya de una generación y una revista, de Osmar González en Ideas intelectuales y debates en el Perú, en el que trata de colocar a Mariátegui en un papel más intelectual, y el de María Goicoechea del 93, que aparece en la revista de Honorio Mariáteguiano, que es Amauta, Proyecto Cultural de Mariátegui. Melgar en estos textos nos adentra en un exhaustivo estudio histórico que permite rastrear la elaboración de su producción intelectual y de su proyecto político-cultural. Estudia Amauta a través de 3 periodos claves: el comprendido entre el año 1926, que es la etapa de florecimiento de la revista, no sin antes el establecimiento de libros y revistas, que es su primer proyecto cultural, la fundación de la librería editorial Minerva y por lo tanto la última, que sería Amauta. No solo nos muestra la red de intelectuales internacionales, como se ha mencionado Henri Berlioz, Román Roland, Tristan Marot, Blanca Luz-Brum, Ana Graves, distintos inversores intelectuales, pero aquí Melgar Bau nos muestra la red de intelectuales nacionales que abogó por darle una mayor representatividad a la revista y en la búsqueda de la constitución de un frente intelectual, entre ellos a Luis Eduardo Valcárcel de Cusco, Alejandro Peralta de Puno, Miguel Ángel Urquieta de Arequipa, Ramiro Pérez Reynoso en Tacna, Antenor Orrego y el Grupo Norte, en los que se encontraban Alcides Estelusí, Aya de la Torre, y la diversidad de intelectuales de la generación, estableciendo una clara distinción entre ellos y los novecentistas, siendo uno de los primeros José Carlos Mariátegui en distanciarse de ellos, en clara alusión a los hermanos Francisco y García Calderón, José de la Ribagüero, Víctor Andrés Belaunde, que claro, se van a quedar solo a que se la tiran como los arielistas, a diferencia de los centenaristas, que va a ser junto con Basadre y con Luis Alberto Sánchez, que posteriormente ya en un tono más fuerte con Balance y Liquidación del 900, existieron maestros en América Latina. Y después nos muestra también el lenguaje crítico. Melgar Bau incide en el lenguaje crítico, el campo estético y el ideológico, como en el plano intelectual y cultural. El engranaje de otros proyectos, como ya lo había mencionado, Amauta, el libro de revistas, la editorial Librería Minerva y el famoso Rincón Rojo, que lo señala Ricardo Melgar Bau. El segundo periodo está especialmente en el año 1928 como un año de definiciones: el establecimiento de la sociedad editora Amauta y la ruptura con el APRA, del que no entraría a tallar porque hay suficientes estudios a profundidad del tema, especialmente el de Flores Galindo, tanto la agonía de Mariátegui y su texto publicado en Socialismo y Participación en el número 20, Un viejo debate del poder, donde analiza las cartas enviadas por Aya de la Torre a Eudosio Rabines, en el contexto y en el que va a haber esta serie de justo lo que mencionaba el primero de los exponentes, que era esta figura que se le iba a etiquetar a Mariátegui, el tema de su discapacidad, ¿no? Y también de Mariátegui el lado de la forma de caudillo que imperaba Aya de la Torre al interior de su grupo intelectual. Y también están los estudios de César Germaná en cuadernos políticos, y el estudio de José Aricó, que se llama el nombre ahorita, que es Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano, también apareció en la revista Socialismo y Participación. Y en esta segunda fase ya está destinada a dar una mayor publicidad al proyecto de Mariátegui en relación a la doctrina marxista y socialista. Esto lo observamos claramente en defensa del marxismo, cuando debate frente a la tesis revisionista de Henry de Man, y ya Amauta acá se introduce en el debate teórico sobre la cuestión del marxismo y la problemática nacional, pero desde un polo socialista como nos lo quiere brindar Ricardo Melgar. Y el tercer periodo vendría lo que sería la etapa de crisis, a raíz de la muerte de José Carlos Mariátegui, su truncado proyecto político y la desaparición de la revista Amauta. A raíz de la muerte se publican otros dos números que ya son dirigidos por Ricardo Martínez de la Torre, pero no tienen la pluma ni la brillantez de Mariátegui. Terminando por quedar aislada
de las redes intelectuales y políticas que marcó dentro y fuera del Perú. El cuarto estudio es el que emprende en la revista Labor, el quincenario, para darle una mayor visibilidad a los obreros, teniendo un papel clave en el seno de las publicaciones periódicas. Pero acá Ricardo Melgar Rabao nos indica que no hay que caer en el error de etiquetarlo solo como una tribuna para los obreros, sino también de intelectuales y estudiantes adheridos a la causa del proletariado. En el cuarto artículo compilado hay un cuadro elaborado por Perla Jaime Navarro, en el que establece entre la aparición de la revista Labor conjuntamente con la periodicidad de la revista Mauta. Y en la revista Labor, que es para un público obrero y darle un mayor ruido, podemos encontrar en las primeras apariciones de la encuesta realizada por el diario Monde, de Henry Berrius, de André Breton y otros intelectuales como Tristan Marot o Esteban Paletís, y también sobre denuncias sobre la Cerro Parco Corporation y las atrocidades que se cometían por parte durante el régimen de Augusto Bernardino Leguía. Y para el tercer caso que se ha estudiado, el caso de Aya de la Torre, es uno de los pioneros en el estudio de las redes intelectuales, camino emprendido por demás historiadores como Sebastián Hernández, que es uno de los que últimamente en su última publicación sobre redes y el exilio aprista en Chile, Martín Vergel con su cultura de la dimensión revolucionaria, cultura y política de los orígenes del APRA, y Leandro César también en Argentina con el tema del peronismo y el APRA, y Fabio Moraga con justamente lo que mencionaba, que es su artículo que se denomina Un resplandor en el abismo, ¿no? La influencia del movimiento Clartela Internacional del Pensamiento en las revistas Claridades que aparecieron en América Latina, luego posterior al movimiento de la reforma universitaria. Y aquí Melgar Rabao nos centra su estudio y análisis en 3 países claves en el desarrollo intelectual y político para Aya de la Torre y su proyecto aprista. Sin mencionar que también tiene un artículo en la famosa revista Cuadernos Americanos que la dirige Jesús Silva Herzog sobre el sector del Caribe, ¿no? En América Central, sobre el APRA. Sin dejar de mencionar que realizó también otros estudios sobre el exilio aprista como en México. Pero a través de estas, Melgar Rabao analiza las conexiones sociales, políticas y económicas que se establecen entre personas que han sido desplazadas de su país de origen, generalmente por motivos políticos. Este análisis busca comprender cómo estas redes influyen en la experiencia del exilio y la organización de la resistencia. Pero Melgar Rabao, una cosa a diferencia de otros estudios, en lo que conversaba con el historiador Germán Peralta, que mayormente son geográficos, se centran por divinizar o idealizar la figura de Aya de la Torre. En estos trabajos podemos mencionar que está la crítica, ¿no? La crítica y sobre todo la crítica a las fuentes, a la revisión de fuentes, y a tener un estudio mucho más adecuado sobre los distintos aspectos que se concluyen en la temática aprista. Y recoge los testimonios básicamente de Rosas, de Wilfredo Rosas Willis, y de Luis Eduardo Enríquez, primer secretario general del APRA, sobre todo en su estancia en París. Pero básicamente en Chile, en la conexión que establece el APRA está vinculada desde los años del movimiento de la reforma universitaria hasta los años de resistencia durante la dictadura de Óscar Raimundo Benavides, esto desde el año 33 a raíz de los muertes de Sánchez Cerro hasta el año 39, y la fundación de la revista Ercilla y de la revista Ercilla, una editorial latinoamericana de gran relieve en el continente. Esto también, un aspecto que desconocí es el debate que estudia Ricardo Melgar Rabao en una sección del artículo, que es el debate que tiene Luis Alberto Sánchez contra el director de la revista Zigzag en Santiago. Y además va a ser la editorial que va a publicar el libro sobre el antiimperialismo y el APRA, que sí, como mencionaba el primer ponente, se esboza que está escrito en el año 28, ¿no? y que era básicamente, si bien ya se había publicado un primer capítulo, Vox y la APRA, en la revista del Partido Laborista Inglés, de Labor Monthly, y también sobre el Estado imperialista que se había publicado en una revista de Inglaterra, recién aparece, y también en la polémica sobre José Carlos Mariátegui, sobre luego del Plan de México. Es citado por Luis Heisen
en la revista Repertorio Americano y también en la revista Mauta, y también por Julio Cuadro Caldas, un destacado intelectual con quien justamente Ricardo Melgar Bauco junto con Omar González van a rescatar una de las cartas enviadas por ahí de la Torre, y que lo va a usar en su famoso libro El comunismo criollo, ¿no? El texto, por cosas del destino, en esta serie de exilio recién va a aparecer en el año 36. Y uno de los estudios que se ha realizado últimamente es de la doctora Magdalena Chocano, que ha publicado un artículo sobre cómo es el periplo de esa publicación en la revista del Archivo General de la Nación el año pasado. Y básicamente luego Melgar en lo que es, ¿cómo se llama?, en París, donde se establece la célula aprista de París el 6 de septiembre del año 25. No, el 6 de septiembre del año 26, nos va a indicar cómo se llama, que nos brinda una mirada diferente frente a las clásicas versiones y con errores por parte a mí me sorprendió que fuera por parte de uno de los que participó de esa fundación, que sería, ahí se me hace un nombre, Cosío del Pomar, en su texto sobre Víctor Raúl. Luis Alberto Sánchez sobre la herencia de la Torre el político, o en su libro de 3 tomos, en el primero, Apuntes para una autobiografía histórica sobre el APRA, y el de Percy Murillo, que es un texto básicamente de historia del APRA, sin un verdadero sustento histórico, ¿no? Las entrevistas que realizan a los fundadores de la sección del APRA en París, a Luis Eduardo de Enrique Cabrera y Wilfredo Rosa Willis, ahí que fuera Wilfredo, que estaba publicado en Pacarina del Sur, que se llama El testimonio de Wilfredo Rosa, ¿no?, que se publicó en el año 2019. Y aquí entra a tallar un tema de que en una carta que le envía y que se publica en la revista Mauta, nuestro frente intelectual, a José Carlos Mariátegui, ella señala que es la protesta del mitin que se había realizado el 12 de enero, que se había realizado el 13 de enero de 1927 contra la invasión de Estados Unidos en Nicaragua. Se había realizado el 12 de enero, y en carta de Esteban Paletis, que la recoge Pedro Planas en su libro El mito y realidad en torno a la figura de Aya La Torre, establece que es el 12 y en realidad es el 13 de enero, y Melgar Bauco se basa en un testimonio recogido por Taracena Riola, que se enmarca en un estudio sobre la Asociación General de Estudiantes Americanos, la GELA, en París, y en el que recoge un documento del archivo del Ministerio Interior de Francia, de París, donde se señala justamente que la fecha establecida había sido el 13 de enero. Asimismo, hay un artículo que se publica en el Boletín de Renovación boletín que es bajo la idea de José Ingenieros, y luego dirigido por Alfredo Palacios y la Unión Latinoamericana, y también uno de los directores que va a ser Manuel Sebane. Ahí hay un artículo en la edición de enero-febrero de 1927 de Román Roland, donde aparece la figura de Europa y la causa de América Latina, donde va a señalar justamente el programa, las personas que van a participar: Eudosio Revines, Carlos Quijano y Aya La Torre, entre otros, que va a ser una de las primeras actividades que va a realizar la célula aprista de París, y señala también como fecha el 13 de enero. Cosa curiosa, porque Sánchez recoge el testimonio que se publica en la revista Claridad, pero no el mensaje que había aparecido en francés. Esto le permite al autor esbozar una nueva interpretación también a través de la vinculación artística. Él recoge los escritos, las crónicas parisenses que publica César Vallejo en la revista Mundial, que la dirige Aramburu, y la divergencia de la GELA, en clara alusión a Carlos Quijano, la discrepancia que habían tenido con Eudosio Revines y Luis Heise, y las representaciones militantes en medio de rupturas de afirmaciones. Para el caso de México, el tema central es el papel transfronterizo del que ya han hablado los que me han accedido, y nos señala algo claro, ¿no?, que es la construcción por parte de la historiografía aprista sobre el mito, sobre la fundación del APRA. Para él, el relato se constituyó un mito político de origen, cuyo fin habría sido otorgar retroactivamente al aprismo en un acta de nacionalismo plenamente latinoamericano, así como hacer preceder su surgimiento al de otras entidades antiimperialistas que se crean contemporáneamente en relación a la Unión Latinoamericana, la Liga Antiimperialistas,
y claramente la GEA, ¿no? Y incluso también lleva a conllevar que no hay evidencia que llevara consigo alguna copia del imperialismo y el habla, a pesar de que sendan cartas a Esteban Paredes, le comunica que está pensando en formar una editorial, pero por cuestiones de economía no se llegó a establecer. El primer proyecto se realizaría con la publicación de Indoamérica en México, y también sobre el cuidado que está básicamente la conformación de redes, ideas y símbolos por el regionario, el círculo más cercano a Vasconcelos o intermedio de Gabriela Mistral, quien recomienda para que sea secretario de la Vasconcelos de México, así como el apoyo de la familia Wolfe, ¿no? Y esto es importante para poder construir este acercamiento. Melgar Bao recibió el apoyo de Andrés Amplonio, quien le brindó las cartas entre Aya de la Torre y la familia Wolfe. Y esto vemos también en este desprendimiento que tenía Ricardo Melgar Bao para en todos sus artículos agradecer a las personas que le habían ayudado a conseguir o adquirir los documentos para fundamentar sus tesis y sus teorías. También nos brinda esta pista de estudios para estudiar los itinerarios, influencias, discusiones, debates a través de los epistolarios, tal como los presentados por Germán Peralta en el epistolario entre Aya de la Torre y los Online, el de Ricardo Melgar Bao, en coautoría con María Esther Montanaro, sobre las cartas de Aya de la Torre y Carlos Pellicer, y otros trabajos que se han realizado en torno a la figura, como ha sido lo de Omar González y Ricardo Melgar Bao, ¿no? En estas series de giros discursivos. Y si Marielli nos dejó su revista Malta y esta casa museo para reflexionar y hacer eventos, Aya de la Torre sus obras, al igual que José María Vegas, Ricardo Melgar Bao nos ha dejado Pacarina del Sur, en la que tanto estudiantes como doctores pueden publicar y expresar una nueva idea sobre la realidad de América Latina, ¿no? Muchas gracias. Bien, tenemos algunos minutos si algún asistente desea participar, dar opinión, hacer más críticas a los panelistas. Conversaba fuera del auditorio al historiador Gonzalo, es que Ricardo Melgar también tenía una predilección, o también tenía un afán de buscar, además de los líderes que estudiaron a Mariátegui, también aquellos militantes que no lucían, no Javier Escancero, sino aquellos militantes que colaboraban. Creo que me dio un alcance, es un diccionario de los luchadores militantes, ¿no? Entonces, eso también es importante remarcar. Pero hay mucho que hablar sobre Ricardo Melgar ya como persona, ¿no? Eso es un tema interesante. Y otra cosa más, es un gusto y es de ahí ha escogido a gente joven que está trabajando, ¿no? Verdaderamente no lo veíamos hace 4 o 5 años, o hace poco, pero ustedes han salido a la palestra y están haciéndolo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Bien, si no hay más intervenciones, yo quería reiterar mi agradecimiento al Centro Estudiante de Historia, como también al Museo Mariátegui, por el espacio y por el apoyo en la organización del evento. A nombre del museo, como también del Centro de Estudiantes, como también del Grupo de Trabajo Historia del Siglo XX, los invitamos el día de mañana para la última jornada. Y bueno, eso es todo, ya nos estamos viendo.